Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el siguiente programa. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de construir. Y ahora con ustedes, la licenciada Nori Rivera. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Tiempo de Construir. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes un sábado más a través de la señal de Oro 92.5 FM. Y un saludo a todos los amigos que están conectados ahora a través de nuestra plataforma de Facebook de Tiempo de Construir y a los que se conectarán más adelante. Gracias, nos sentimos honrados con que nos permitan llegar hasta ustedes. Amigos, muchos de ustedes coincidirán conmigo en que la mera palabra herencia nos puede poner un poco preocupados, nos puede poner en alerta, puede ser algo positivo, pero también puede traer muchos documentos y contratiempos y hasta dificultades muchas veces. Y especialmente en el caso de heredar una propiedad. ¿Cuáles son los trámites para disponer de ella? ¿Qué tiene que hacer él o la persona que está vendiendo o comprando la propiedad para que todo esté en orden? Pues muchas veces no pensamos en eso, ¿verdad? Lo dejamos para lo último, cuando ya tenemos todo el tiempo encima de uno. Así que, pues hoy este es uno de los temas que vamos a estar tocando. Hoy tenemos con nosotros a los amigos del Colegio de Notarios, la licenciada y notaria Birmarili Pacheco Rivera, directora ejecutiva del Colegio de Notarios, y al licenciado notario Mario Quiles, miembro de la Junta de Directores del Colegio de Notarios, quienes van a estar orientándonos sobre este tema y sobre otras funciones que realiza el notario. Así que no se retiren, ya ellos se encuentran con nosotros en el estudio. No se retiren, que después de una pausa bien breve, regresamos con ellos aquí a Tiempo de Construir. Estás escuchando Tiempo de Construir. Después de tener una buena comunicación con Dios, los domingos son para escuchar canciones inolvidables. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Uno de los programas de más audiencia de la radio puertorriqueña. Vida de mi vida. Una constelación de canciones adornadas con poemas y pensamientos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con la animación de su productor José Manuel Rodríguez, por 92.5 Oro para todo Puerto Rico. Ahora continúa Tiempo de Construir. Amigos, aquí de vuelta a Tiempo de Construir. Agradecemos su sintonía. Antes de la pausa les comentaba que heredar una propiedad puede ser una gran alegría, pero también puede ser un gran dolor de cabeza. Igualmente, usted se enamora de una propiedad y se entera que es parte de una herencia. Así que entonces no puede acceder a la propiedad o no puede comprarla, o los trámites toman tanto que entonces usted pues opta por otra propiedad que tal vez no le gustaba tanto. Pues hoy tenemos a dos expertos en este tema. Tenemos a la licenciada y notaria Birmarili Pacheco Rivera, directora ejecutiva del Colegio de Notarios de Puerto Rico, quien tiene su práctica, quien ha concentrado su práctica legal en la rama de derecho de familia, sucesiones, laboral y por supuesto notarial. Bienvenida, licenciada, aquí a Tiempo de Construir. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente, Nori. Agradecida a los radioescuchas y a los que nos siguen por Facebook. Honrada por esta invitación nuevamente y a compartir un poco del conocimiento y la experiencia para el beneficio de todos. Y tenemos también al licenciado y notario Mario Quiles, quien es miembro de la Junta de Directores. El licenciado Quiles es socio del bufete Franco Quiles Mariani, que está ubicado en Atorrey, y es miembro del Colegio de Notarios desde que comenzó su práctica. Hace ya unos cuantos añitos, ¿verdad, licenciado? Ya unos cuantos añitos, ya vamos casi a 30 años de
Pues sabrá usted de este tema, ¿verdad? Sabemos un poco, llevamos un tiempo trabajando con esto. Un saludo a todos los radioescuchas, a todos los que nos ven por Facebook. Es un placer para mí estar aquí con tan dignos compañeros, ¿verdad? En este momento, para llevarles un poco del conocimiento que tenemos, ¿verdad? Para ver de alguna forma cómo podemos ayudar a todas esas personas que posiblemente piensen que están ahogándose en un vaso de agua porque tienen que trabajar una herencia, y sepan que no es algo tan complicado, sino que bien orientados y bien asesorados, pues pueden pasar esta etapa y superarla. Pues qué bueno, es la segunda vez que viene el Colegio de Notarios aquí al programa, así que agradecemos muchísimo que compartan sus conocimientos. Antes de comenzar de lleno con el tema, a mí me gustaría que, para beneficio de las personas que nos escuchan y nos están viendo, que nos explicaran brevemente cuál es la función del notario en Puerto Rico. Bueno, yo te podría resumir que el notario en Puerto Rico es un funcionario de derecho, un profesional del derecho, un abogado, que rinde una función social, ¿verdad? Que es establecer y poner en práctica lo que se denomina la fe pública. La fe pública es la delegación que le hace el gobierno en sus funciones como notario para poderle dar validez y legalidad a los documentos que se otorgan en Puerto Rico. Y definitivamente, cuando nosotros hablamos de una propiedad que heredamos, necesitamos los servicios de un notario. Eso es correcto. El notario es la persona designada por ley para poder ese tipo de servicio, ya que el gobierno, ¿verdad?, delega en nosotros esas funciones que están relacionadas con los negocios fuera de los tribunales. Sí, porque a nosotros nos encanta consultar al vecino, al familiar, y entonces eso puede enredar la situación, ¿verdad? Sí, es correcto. Muchas veces partimos de unas premisas equivocadas porque no todas las situaciones, todas las personas tienen las mismas circunstancias y los mismos hechos de lo que hay que enfrentar. Así que lo que el vecino debe resolver o lo que el vecino le puede recomendar no es necesariamente lo que usted necesita saber para resolver su problema. Okay. Pues vamos de lleno al tema. Ok, heredamos una propiedad. Se murió un familiar, heredamos una propiedad. ¿Qué es lo primero que debe saber una persona? ¿Cuál es el primer paso? Pues primero debemos averiguar, ¿verdad?, si de esta persona que murió tenía o no tenía un testamento. Porque si el que muere, que en el argot nuestro se le llama el causante, si el causante tiene un testamento, pues el procedimiento es algo distinto. Porque el testamento, además de el concepto que tiene la gran mayoría de las personas, que establece cómo el causante quiere distribuir sus bienes, establece quiénes son sus herederos. Y ahí está la declaratoria de herederos. Es decir, a través de un testamento es el mismo testador, el mismo causante, el mismo dueño de la propiedad que declara quiénes son sus herederos. Y si tenemos un testamento, pues no tenemos que acudir al tribunal para establecer quiénes serían los herederos o quiénes son los que van a recibir por herencia los bienes de esa propiedad, de ese causante, perdón. O sea que entonces, si yo no tengo un testamento, ¿cómo se llama? Si no tienes un testamento, entonces tienes que atender la intestada, porque no tienes testamento. Si tienes un testamento, pues entonces te vas por la testada. Exactamente. Licenciada, ahora que toca este tema, me gustaría preguntarle, muchas veces las personas hacen un documento en la casa, un documento rústico, ¿verdad?, sin consultar al abogado, y dice, esta casa yo se la voy a dejar a María, el carro se lo voy a dejar a José, la cuenta de banco tengo $10,000, quiero que le den 2,000 a Rosita. ¿Eso es válido? Eso es válido si cumple con los requisitos que el Código Civil establece de un testamento hológrafo. Eso se llama un testamento hológrafo. Hay 3 tipos de testamento en Puerto Rico: el testamento hológrafo, el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento hológrafo, como bien tú lo dices, es el que hace el testador de su puño y letra, y tiene que tener la fecha, tiene que estar de su puño y letra, no lo haga máquina y después lo firme, tiene que ser de su puño y letra, y eso luego tiene un procedimiento.
para hacerlo válido, ¿no? Y para para ponerlo en vigor. El testamento cerrado, que tiene otros procedimientos, y el testamento abierto, que es el que casi todo el mundo conoce, que es el que tiene 3 testigos, se hace ante el notario, y tiene unas formalidades para que sea válido también. O sea que no hay que cumplir, tiene que ir, eso sería otro tema, pero ciertamente necesita ir a un notario para que el notario le oriente sobre por qué usted va a testar, cómo le conviene, qué alternativas tiene. Pero eso sería el tema de otro programa completo, sino 2. Sí. Pero tampoco queremos confundir a la audiencia. O sea, no significa que usted puede hacer un testamento de su puño y letra y ya con eso es suficiente. Tiene que cumplir con unos requisitos. Correcto. Que no es tema de este programa, pero es importante que usted se asesore con un notario si lo quiere hacer a su puño y letra, pero hay unos requisitos para que eso sea válido. Eso es así. Pero no es que escriba un papel y ya, sino que tiene que cumplir la fecha, hora, lugar. Lugar y otorgamiento. Es importante también que los radioescuchas sepan que en muchas ocasiones, cuando la persona no prepara un testamento con tiempo en vida y le toca entonces a los herederos tener que ir al tribunal a disponer de esos bienes y que se establezca cuáles son los herederos, el procedimiento es mucho más complicado que el otorgamiento de un testamento. O sea que siempre la recomendación es que si tienen la oportunidad en vida, pues hagan ese testamento, porque le van a economizar muchas preocupaciones y viajes, ¿verdad?, al tribunal y situaciones que posiblemente más costosas, que en muchos casos es más costoso. Y no necesariamente tiene que decir, espérate, es que yo no tengo bienes, yo no tengo grandes cantidades. Cualquier cosa es importante que se oriente. Ok, pues entonces tenemos un testamento y hay una propiedad. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues si la persona que muere deja un testamento, pues lo primero que tenemos que hacer es obviamente localizar ese testamento. Si usted tenía conocimiento de que tenía un testamento, pues tiene que solicitar al notario que autorizó ese documento una copia certificada, si no la tiene ya, ¿verdad? Previsión que debería tener el testador de si nombra un albacea, por ejemplo, que es el encargado de distribuir y partir la herencia, pues encargarle darle ya una copia certificada. Esa copia certificada tiene que tener un certificado de vigencia de la ODIN. La ODIN es la Oficina de Inspección de Notaría, adscrita al Tribunal Supremo, y de ahí se solicita una certificación de vigencia de ese testamento. Todo notario tiene la obligación de que una vez autoriza un testamento, notificar a esta oficina de que se autorizó ese testamento en un periodo de 72 horas. Perdónenme, 24 horas, disculpen, 24 horas. En esas 24 horas tiene que notificarlo. Allí no guardan copia del testamento, pero anotan en un libro que se autorizó este testamento, identifican quién lo autorizó y se queda ahí anotado. Cuando usted solicita esa certificación, lo que va a hacer la ODIN es revisar que ese testamento o esa persona no ha enmendado, ni revocado, ni autorizado otro testamento, y que ese testamento es el válido, el que se va a utilizar para liquidar esa herencia de ese testador. Ok, habiendo dicho que necesitas la copia certificada del testamento con certificación de vigencia de ese testamento, el certificado de defunción lo tienes que presentar a la oficina de la ODIN para que te den ese certificado de vigencia. Luego, tienes que determinar si hay o no hay un albacea. Si hay un albacea, que es el que va, si el testador nombró un albacea, pues tienes que acudir al proceso de las cartas testamentarias, que ese es otro programa. Es el albacea acepta el cargo y entonces se emiten unas cartas de autorización para que ese albacea pueda actuar. Ese procedimiento de cartas testamentarias puede ser en el tribunal o ante notario también, porque el notario, en la ley de asuntos no contenciosos, puede también pedir las cartas testamentarias, que van a ser tan válidas como las que emite el tribunal. Ok, tenemos el albacea. Necesitas una planilla de caudal relicto. Eso es enumerar los bienes, establecer cuáles son los bienes y valorar esos bienes, presentárselo a Hacienda en una planilla. ¿Y quién hace eso?
Eso si el notario está certificado para completar planillas, lo puede hacer el notario. O se contrata a un contador público autorizado que establezca, ¿verdad? Cuáles son los bienes, los valores, y luego Hacienda emite un relevo diciendo, este causante no tiene deuda con Hacienda, estos bienes están liberados y se pueden disponer de ellos. Eso es básicamente lo que es la planilla de caudal relicto. Y finalmente, una vez ya tienes todos esos documentos, el notario prepara una instancia, ¿verdad? Si tienes una propiedad, estamos hablando partiendo de la premisa de que has tenido una propiedad y entre los bienes de ese causante hay una propiedad, pues el notario prepara una instancia al registro de la propiedad. En la instancia es un documento que presenta al registro y le dice, registrador, este caballero o esta dama murió. Los herederos, según este testamento, son estos. O esta propiedad, este testamento, a través de este testamento, el dueño de la propiedad se la dejó a fulano de tal. Inscriba a favor de fulano de tal la propiedad. De esa manera, usted que recibió la propiedad por herencia puede disponer de la propiedad. Porque no es hasta que usted sea el dueño o el titular de la propiedad que puede usted disponer de ella. O donarla, venderla, hipotecarla, lo que fuera a hacer usted con ella, tiene que ser usted el titular. Porque nuestro registro, nuestro sistema jurídico, ¿verdad? El registro de la propiedad opera por tracto. Y entonces, si el dueño de la propiedad era su papá, pues hay que pasarle esa propiedad a usted para que usted pueda disponer de la propiedad. Y eso suena como mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso? Como decimos todos los buenos abogados, eso depende. Depende de muchas cosas, de muchos factores. Porque estamos hablando que es mucho más beneficioso que las personas hagan su testamento, ¿verdad? Si tienen una propiedad, si tienen 20, si tienen 2, ¿verdad? Pero ir a Hacienda, sabemos que la burocracia gubernamental, ir al registro, pero a base de su experiencia, depende. Depende de muchos factores. Omití un paso, estamos partiendo de la premisa de que este testamento es válido, de que este testamento incluyó a todos los que tenía que incluir como herederos. Que si un heredero que cumplió con las formalidades, empezamos por eso, gracias Mario. Además de eso, de que incluyó a todos los que tenía que incluir como herederos. Por ley, lo que establece la ley. Ahí podemos hacer un paréntesis, ¿cómo se hereda en Puerto Rico? Pues primero, la línea descendiente es la primera. Si usted tiene hijos y esos hijos descendientes, la descendencia va primero a heredar en nuestro ordenamiento jurídico. O sea que si usted tiene una casa y muere, la casa primero va a sus hijos. A sus hijos. En ausencia de hijos, pues va a los ascendientes, a sus padres, a sus abuelos y por ahí para arriba los que estén, ¿verdad? Si no hay ascendientes, vamos al cónyuge. O sea, recuerdo que cuando uno muere, ahí si es una pareja casada, pues ahí tenemos que tomar en consideración que lo primero que ocurre es que se liquida esa sociedad legal de gananciales. Que es otro programa. O comunidad, exacto, eso es otro programa. Pero mucha gente dice, pues el viudo hereda la mitad. No la hereda. Es dueño de la mitad. La otra mitad es la que se divide en herencia. Pues esa otra mitad la dividimos, ¿verdad? Entre los herederos. Ahí es que vamos. O sea que el testamento tiene que ser válido. Tiene que ser válido. Tiene que incluir a aquellos que incluía. Iba por el orden de heredar, descendientes, ascendientes, el cónyuge, que en el caso, ¿verdad?, de una sociedad, si eran dueños de los dos y no hay hijos, no es heredero, obtiene la totalidad de la propiedad. En ausencia de cónyuges, los colaterales, que son los hermanos y sobrinos, en ausencia de eso, el Estado. ¿Ok? O sea que si
Ay, eso es otro tema. Ahí me fascina el tema, pero ciertamente nos vamos a ir por la tangente, así que hay un requisito que es asume también, que es un documento que tenemos que obtener, sustento de menores, hay que evidenciar como parte de la declaratoria de herederos que esa persona cuando murió no tiene deuda de sustento de menores. Ese documento también es uno de los documentos que hay que formar parte. Claro, no, y ciertamente cuando la persona muere, tenemos que hacer como dice en español, ¿verdad?, de Castilla, el clearance. No puede haber ningún tipo de deuda, porque si existiera deuda, pues entonces tenemos que pagar esas deudas, sobre todo del gobierno primero, del CRIM, que ese es otro de los documentos que se necesita para liberar el caudal de ese causante. Habría que aclarar que no existe deuda. Otra de las razones, que fue lo que te comenté anteriormente, no necesariamente necesitas hacer declaratoria de heredero y tener un testamento porque tengas propiedades, porque resulta que a lo mejor él no tenía propiedades o ella no tenía propiedades, pero tiene una cuenta de banco, o tiene acciones, o tiene cualquier otra inversiones o lo que fuera, o es partícipe de otra herencia, como tú bien dices, pues entonces en ese caso necesita también estos documentos, porque tienes que, antes de repartir los bienes, asegurarte de todos estos pasos para poder entonces, ¿verdad?, liquidar los bienes. Hasta aquí llegamos con la instancia donde le hicimos la historia al registrador, si es que esta propiedad estuviera inscrita. En el caso, yo quisiera añadir una cosita, y es con relación al relevo de caudal relicto, el relevo de Hacienda. En muchas ocasiones muchas personas dicen, yo prefiero dejar perder la casa de mis papás porque eso tiene una deuda del CRIM, o tiene una deuda de Hacienda que tiene un embargo, o tiene distintas deudas que afectan la propiedad, y muchas veces las personas pues deciden dejarla, y deben saber que se puede seguir el procedimiento. Y como parte del relevo de caudal relicto que expide Hacienda, pueden expedir lo que se llama un relevo parcial. El relevo parcial pone como condición para la venta que se pueda vender y transcribirse a tercero. El relevo permite que se inscriba a nombre de los herederos, pero ponen una condición de que si tiene una deuda del CRIM, o tiene una deuda de Hacienda, o tiene algún tipo de embargo, primero se salga del producto de la venta, se saque el dinero para pagar ese tipo de cosas, y después pueden ir ahí y demostrar que se pagaron, y entonces Hacienda expide el relevo final, que es el que van a utilizar para que entonces el que les compró pueda inscribir el título limpio a nombre de ellos. O sea que no se asusten porque tengan deuda o dejen perder las propiedades. Es un buen momento, es un momento de oportunidades para mover su economía. En muchas de las ocasiones la gente piensa que porque estamos pasando por crisis de X o Y, pues que es mejor dejar que la ola pase por encima de uno y dejar que los problemas se resuelvan solos. Y estas cosas hay que atenderlas. No es cuestión de preocuparse, es de ocuparse a resolver ese tipo de cosas, y realmente el hecho de que tenga una situación legal la propiedad es el momento para moverlo, porque la cantidad de dinero que usted recupera ahora es la que le va a ayudar a mover su economía más adelante. Sí, por eso es importante consultar a un profesional del derecho, ¿verdad? A un notario en este caso, porque puede ser como menciona el licenciado Quiles, puede ser algo, esto me va a abrumar, no, pero estas personas son expertas y trabajan con esto todos los días y pueden encontrar las soluciones. No solo eso, Nori, y disculpa que te interrumpa, pero es que suena complicado todos estos nombres y términos, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que son gestiones que, como tú bien dices, no es que necesariamente seamos expertos, pero que hacemos día a día, y que nosotros le decimos, esto es lo que vamos a hacer, pero lo hacemos nosotros, o contactamos quien lo haga. Disculpe, que usted lo que se tiene que encargar es de tener el testamento, quizás buscar que sea válido, la certificación en la ODIN, y el resto, el notario se va a encargar de hacer las gestiones. Okay. Si hubiera que ir al tribunal también, si claro. El testamento, ahora es que verá que era eso. Ahora entonces discutiremos, me imagino, ¿verdad? Exacto. Y entonces, pues eso es en el caso de que hay un testamento y esta propiedad está dentro de ese testamento. Pero si no hay testamento, mira a ver si nos consigue un poquito de agua. Si no hay testamento, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué documentos necesitan para disponer de una propiedad? Bueno, pues si no hay testamento,
ahí es que el testador no declaró sus herederos. Y entonces ahí es que decimos, pues necesita usted una declaratoria de herederos. En ausencia de la declaratoria de herederos del testador, tiene que ir al tribunal a buscar que el tribunal declare quiénes son los herederos de ese causante. Gracias por que él es bateador emergente aquí de todo. Ok. ¿Qué necesita para que... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues a mí me gusta explicarle a los clientes de esta manera. Usted le va a decir al tribunal, mi papá se murió. Por favor, declare quiénes son los herederos de mi papá. Él estaba casado, no estaba casado, o era viudo, tuvo tantos hijos en el matrimonio, los hijos son tales y tales y tales. Usted le va a hacer una historia al tribunal para que el tribunal emita una resolución donde va a decir, vista la evidencia presentada ante este honorable tribunal, los herederos de don fulano o doña fulana son Chutano, Mengano y Esperencejo, y ahí se ponen las circunstancias personales de los herederos. ¿Qué necesita usted para hacerle el cuento al tribunal? Porque el tribunal no lo va a decir porque usted se lo diga, lo va a decir porque usted le presenta la evidencia necesaria. ¿Qué necesita? Pues usted se murió su papá o se murió su mamá. No dejó testamento, pues usted busca el certificado de defunción de esa persona. Es lo primero que tiene que buscar. No es el que le da la funeraria, es el que emite el registro demográfico, que parece como un diplomita, que tiene un sellito, que son $5. Ese es el que usted necesita. Copia de ese certificado de defunción. Si estaba casado, pues con quién estaba casado va a traer el certificado de matrimonio. Esa es la evidencia que tiene el tribunal para emitir y decidir o decretar que esa persona estaba casado. Si no estaba casado, era soltero, era viudo, no tiene que decir, si era soltero no tiene que presentar ningún documento, pero si era viudo, pues el certificado de defunción de esa pareja. Si estaba divorciado, soltero por divorcio, pues entonces tiene que presentar la sentencia certificada de ese sentencia de divorcio. Todo lo que usted le quiera decir al tribunal, que el tribunal resuelva, se lo tiene que presentar o se lo tiene que demostrar con un documento fehaciente, con un documento certificado del gobierno de Puerto Rico. Si tenía hijos, ¿cuáles eran los hijos? Pues sus certificados de nacimiento, debidamente certificados igual. Tiene que ir a la oficina de Odín y demostrar que no había un testamento. ¿Cómo lo hace? Pues solicita a la oficina de Odín con una copia de la escritura de defunción, con una copia del certificado de defunción, una certificación negativa de testamento. De la misma forma que fuimos a Odín para certificar que ese testamento era válido, pues con ese mismo documento vamos y decimos, fulano murió y no tenía testamento. Certifique que en este registro de testamento no existe un poder a favor de esta persona. Ese documento se aneja a esa petición negativa de testamento y esa petición le decimos ex parte porque es solamente una persona o es una parte, no hay controversia. Solamente una parte es la que presenta la petición al tribunal, que puede ser cualquiera de los herederos en función de administrador de la sucesión, que solicita cuáles son los herederos de este causante. El tribunal emite una resolución que es el equivalente al testamento. Basado en la prueba de lo que se le Basado en la prueba de que se le presentó correctamente. Esa resolución tenemos que hacer una instancia, igual que como hicimos con el testamento. Así que tenemos resolución e instancia. La instancia se le hizo, según le hicimos el cuentito al tribunal, se lo vamos a hacer al registrador, diciendo, registrador, fulano se murió. El tribunal declaró que estos son los herederos. Diga ahora que nosotros somos dueños de la parte que era el dueña. Así que el tribunal declara que esos herederos ahora son los dueños de esta propiedad, partiendo de la premisa nuevamente que esta propiedad está inscrita en el registro y que estaba inscrito a nombre de esa persona que murió. Y de esa manera, pues entonces logramos el paso a traspasar, valga la redundancia, a los herederos de esta propiedad, de este causante. Y ahora que usted menciona, presumiendo que está
inscrita. Y si la propiedad no estuviera inscrita, como tantas propiedades que hay aquí en Puerto Rico, pero eso yo le voy a pedir que me lo conteste después de la pausa. Así que amigos, no se retiren, vamos a una pausa bien breve y enseguida continuamos aquí con los amigos del Colegio de Notarios en Tiempo de Construir. Ahora continúa Tiempo de Construir. Autocontrol, el programa preferido de Puerto Rico. Sí, gracias, un placer, tremendo programa, lo vengo escuchando hace semanita y no lo quito. Tu seguridad es importante, por eso el licenciado Mario Burgos se preocupa por ti. De 6 pruebas de impacto se colgó en 2. Impacto frontal, pasajero 3 estrellas, porqueo 3 estrellas. No estás solo, cuentas con el mejor equipo. Vamos aquí de parte de Autocontrol a dar el apoyo para hacer una inspección total del carro. Autocontrol, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes de 6 a 7 de la noche y los sábados desde las 11 de la mañana. Recuerda también, puedes escuchar de 11 de la mañana a 2 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM. Ahora continúa Tiempo de Construir. Amigos, aquí de vuelta a Tiempo de Construir. Estamos hablando de qué pasa cuando se hereda una propiedad, cuáles son los pasos a seguir para poder disponer, vender o comprar esa propiedad. Estamos aquí con los amigos del Colegio de Notarios de Puerto Rico. Estábamos hablando de que la propiedad está inscrita. Si la propiedad no estuviera inscrita, ¿cuál es el proceso? Bueno, ese es para otro programa, Nori, en realidad, pero en términos generales, sí, ¿verdad? La realidad es que si no estuviera inscrita porque la propiedad era de papá y papá no la tenía inscrita porque es que eso era una herencia a su vez de sus padres o de su madre o de otras, ¿verdad? Otras herencias, porque eso ocurre, ¿verdad? Mucho en Puerto Rico. La gente no se preocupa, ¿verdad? Por inscribir o hacer estos procedimientos y entonces siguen pasando los años y las generaciones y no se pone al día la realidad extrarregistral con la realidad del registro de la propiedad. Pues si eso ocurre, establecemos tracto, como dijimos anteriormente, buscamos cómo estas personas fueron adquiriendo los que eran dueños anteriores, pero también puede ocurrir otra instancia que es que no esté inscrito punto en el registro de la propiedad, porque aunque es recomendable que las transacciones de compraventa de las propiedades se presenten en el registro, no es obligatorio para que sean válidas. O sea que, de hecho, en tiempos de antaño era: aquí está la propiedad, usted la tiene, mano da, como decía nuestro profesor, ¿verdad? Miguel Velázquez, Dios lo tenga en la gloria. Pero, y así se traspasaban las propiedades previamente y el registro, bien gracias, no había registro, había registro, pero no se inscribían. Eso no le quita validez a la transacción, pero ciertamente hoy en día, donde la economía se mueve, ¿verdad?, a favor de dineros prestados y solicitudes de hipoteca y garantías hipotecarias y todos estos temas que discutiremos más adelante con el favor de Dios, ciertamente necesitamos tener que esas propiedades estén inscritas para tener garantías sobre ellas. Claro.
y también de eso es otro tema, pero el Colegio de Notarios está trabajando precisamente con un proyecto, ¿verdad?, para de titularidad, para ayudar a las personas que no han inscrito, que no tienen inscrita su propiedad. Pero continuando con la situación de la propiedad heredada, ¿cuáles son los posibles escenarios con los que se puede encontrar un heredero? Bueno, vamos a empezar por la fácil, ¿verdad? La de fácil es que todos los herederos son mayores de edad y son residentes de Puerto Rico. En ese caso, pues vamos a hablar de estas dos situaciones. Identifique usted, ¿tengo testamento? No tengo testamento, pues vamos a la otra línea. Vamos a hacer declaratoria de herederos y todos los pasos que hablamos previamente. Si tuviéramos menores de edad, pues entonces, como establece nuestro ordenamiento jurídico, cada vez que hayan menores de edad o incapaces en transacciones, eso tiene que ir al tribunal a solicitar autorización judicial. Tengo que hacer un paréntesis para decir que se me olvidó aclarar que esta declaratoria de herederos que establecimos que se puede hacer en el tribunal, la podemos hacer los notarios en sede notarial, porque es uno de los asuntos no contenciosos que estos documentos usted se los trae al notario y el notario prepara un acta de notoriedad, ¿ok?, donde acumula todos estos documentos y ese mismo cuentito que le hicieron al tribunal lo redacta el notario en esa acta de notoriedad y emite una escritura que firma el solicitante, ¿no?, el que pide este trabajo al notario, lo firma y ese es el equivalente a la resolución del tribunal, que también, como le dije, lo pueden hacer en la oficina del notario, que se supone que es mucho más rápido, pero tengo que decir que hoy en día también los tribunales con el sistema electrónico pues están trabajando bastante rápido, o sea que si usted lo quiere hacer rápido en la oficina del notario, también lo puede lograr. Okay. Y entonces, otro de los posibles escenarios. Hablamos del fácil. El fácil era, como le dije, los herederos mayores de edad, residentes de Puerto Rico. Ahí quiero hacer la salvedad de que ciertamente usted tiene que organizar estos documentos. Pero si todos los herederos deciden y están de acuerdo en que quieren vender la propiedad a un tercero, no hay que liquidar la herencia. Pueden comparecer todos a la escritura de compraventa. ¿Qué es liquidar la herencia? Liquidar es distribuir los bienes de la herencia. En términos legos, eso es lo que significa. Partir en pedacitos para cada heredero lo que a cada uno le corresponde de la herencia o del caudal del que se murió. Eso es lo que significa por ley liquidar. Existe unas disposiciones de cómo se distribuye la herencia, dependiendo, ¿verdad?, de los tipos consanguíneos, y si hay hijos de un matrimonio, de otro, pues son distintos por ciento. Si hay viudos, recuerde todo el mundo pues que cuando están los dos padres vivos, cada uno es dueño de un 50% sobre la propiedad, así que si muere uno y el otro sobrevive, lo que estamos hablando es la mitad, estamos hablando de la mitad del 100% en el caso de una propiedad, ¿verdad? Pero lo mismo es para todos los bienes, cuenta de banco, carro, todo tiene un valor. Así que cuando solamente uno es lo que muere, lo que estamos hablando es de ese 50%, que es el que se van a distribuir los herederos. O sea, que por eso es que son cómputos matemáticos que se establecen a base de lo que regulan las leyes actuales. Pero no tienes que dividir la totalidad de la herencia, si lo que vamos a decir, dentro de esto caudal del padre suyo había una cuenta de banco, pero también había una propiedad, ninguno de los herederos le interesa la propiedad, no hay testamento y todos los herederos están de acuerdo en venderla, pues con que todos comparezcan a la escritura de compraventa y consientan a venderle a un tercero, pues ahí vendemos la propiedad a un tercero y no tuvimos que hacer una escritura de liquidación de herencia para eso, que es un paso, ¿verdad?, que se economizan si se ponen de acuerdo. Ese es en el caso de que todos son mayores, todos están de acuerdo y le venden a un tercero, todos son residentes de Puerto Rico. Puede ocurrir que sean todos mayores de edad, pero haya uno que no sea residente de Puerto Rico. En ese caso puede pasar en muchísimas familias. Sobre todo en este momento donde después de María, ¿verdad?, pues hay muchos que han salido y hay propiedades
que hay para disponer aquí en Puerto Rico. Pues ahí viene la figura de los poderes, ¿verdad? Que yo creo que en el otro programa tocamos un poco sí. De esos poderes. Pues nada, autorizar a través de un documento escrito, ¿verdad? Ante un notario, para que se le autorice a una persona en Puerto Rico a disponer de esa propiedad. Uh-huh. En ese caso, los notarios en Puerto Rico podemos preparar un documento que se le envía a esa persona que reside fuera de Puerto Rico. Se puede hacer en el idioma inglés porque se va a autorizar a un notario, aunque va a ser un notario público, ¿verdad? Notary public. Lo firman, pero ese notary public tiene que venir certificado por el County Clerk Certification, donde el county, el condado donde reside, certifica que ese notario es notario con autoridad para... Está vigente y tiene autorización. Exacto. Entonces, envían ese documento a Puerto Rico. Ese documento, el notario lo protocoliza, que eso lo que significa es hacer una escritura para unirlo a su protocolo. Y cuando en el momento en que protocoliza o une a su protocolo ese documento, es que como si se autoriza el poder en Puerto Rico. Se trae la jurisdicción nuestra. Exacto. Y ahí se notifica. Y es desde ese momento en que es válido en Puerto Rico para operar. Entonces ese poder autoriza al poder dante. El apoderado podrá actuar por ese poder dante y vender o disponer esa propiedad. Y ahora que menciona Estados Unidos, ¿y si el testamento se otorgó en Estados Unidos? Si el testamento se autorizó en Estados Unidos, lo primero que tiene que el notario establecer o averiguar es si ese testamento se autorizó bajo las leyes, siguiendo las normas del lugar donde se autorizó, en cualquier lugar. Puede haberse autorizado en cualquier lugar. Ahora, si ese testamento lo vamos a hacer válido en Puerto Rico, tenemos que asegurarnos que a nivel sustantivo, entiéndase, que cumple con el derecho en Puerto Rico. Uh-huh. Es decir, para dar un ejemplo, porque esto puede ser otro programa. Si usted, tenemos el año comprometido. Claro, si usted autorizó un testamento en Florida, por decir, y cumplió con las leyes de Florida, pero dice el testador, le dejo todo a mi esposa, y tenía 3 hijos, y en Puerto Rico tiene una propiedad, pues sentimos decirle que por más que usted amara a su esposa, en Puerto Rico le tiene que dejar a sus hijos, le tiene que dejar una parte. Así que cuando ese testamento venga a Puerto Rico, ese testamento no es válido. ¿Qué tiene que hacer el notario? Tiene que abrir la intestada en Puerto Rico. Porque para ese... Que acuérdense que la intestada es que no hay testamento. Cuando no hay testamento. O sea, aunque hubiera un testamento válido, autorizado fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico el bien que tiene que ser a base de la ley de Puerto Rico. Y como ese testamento no es válido, tiene que ser como si no hubiera habido testamento. Uh-huh. Ese testamento, si hubiera sido válido, entonces lo que hace es que lo protocoliza, como mismo hace con el poder. Si es que no se hizo un procedimiento en Estados Unidos para certificar ese testamento, pues entonces usted lo trae a Puerto Rico donde un notario, lo protocoliza y entonces lo notifica como si hubiera sido autorizado aquí en Puerto Rico. Complicado, pero bien interesante. O sea, puntillosa la notaría, pero no necesariamente complicada. Mucho detalle. A base de sus experiencias, ustedes están hablando aquí de documentos que uno puede tener, ¿verdad? No esperar a que uno muera para empezar a correr a buscar los documentos. Uh-huh. Aquí se habla, por ejemplo, el certificado de matrimonio, certificado de divorcio. ¿Cuál es su recomendación a las personas que nos están escuchando, verdad? Recomendaciones para poder hacer estos procesos más ágiles y más suaves. Bueno, yo personalmente, ¿verdad? Como siempre le digo a los clientes, si usted que nos está escuchando hoy en día tiene bienes, organice todos los documentos relacionados a sus bienes en una misma carpeta. Mire, no las tiene ni que organizar no las tiene ni que clasificar si son inversiones, si son bienes inmuebles, no. Échalos pero échalos todos en un mismo sobre. Cosa de que el día que usted no esté,
pues le haga la vida un poquito más fácil, ¿verdad? A los que vienen detrás de usted. Eso a los que están vivos y nos están escuchando. Por otra parte, si usted tiene que sus padres, oye, es inevitable que van a morir. No es que usted necesariamente esté interesado en los bienes de sus familias, ¿verdad? Pero si usted ve que no sabe cuáles son los bienes, en qué estado están, si están inscritos, si no, empiece a investigar desde ahora. Ahora que están vivos, papi, mami, ¿dónde están las escrituras de la casa? El pagaré, ¿lo cancelaste en el registro de la propiedad? ¿Dónde están los papeles? El banco te mandó el pagaré porque tú saldaste la casa hace 2 años. Tú se lo llevaste a un notario para que te lo cancelara. Porque se pierde ese pagaré y entonces tienes que ir al tribunal a pedir un procedimiento de cancelación de pagaré extraviado. De lo contrario, si lo tienes por ahí, pues llévaselo a un notario, que el proceso no es muy difícil. Ahora que están a tiempo lo pueden ir resolviendo. Claro. Y se van, como dicen las personas, andando los pasos para que usted vaya logrando el orden que necesita para cuando le toque disponer, que yo sé que a Mario y a muchos notarios nos ha pasado, que llegamos al momento del cierre, porque usted no lo crea, al momento en que ya nos toca firmar la escritura, resulta que, espérate un momentito, si es que esto pasa, que no se puede pasar por X o por Y, porque falta un documento, porque, pues organícese, los corredores de bienes raíces que nos escuchan, esos son en su checklist de cuando usted va a vender una propiedad, pues téngalo pendiente de manera que cuando usted vaya a vender una propiedad que pertenezca a una sucesión, pues usted pueda orientar, ¿verdad? A estas personas, mire, esto usted necesita, vaya organizando estos papeles antes de que usted vaya a optar a opcionar esa propiedad, desde que listan la propiedad. Usted va a comprar una propiedad. ¿Qué debe preguntar? Esa propiedad, ¿a quién pertenece? ¿Es de el señor fulano de tal? Sí, no, es de los herederos. ¿Y en qué estado está el procedimiento de la herencia? Porque eso a lo mejor le da tiempo a usted a decir, pues me da tiempo a guardar unos chavitos, ¿verdad? Para el pronto de la propiedad. O de lo contrario, ¿cómo lo podemos agilizar? Porque es que yo quiero comprar ya. O sea que son cosas o descartarlo y no enamorarse más de la propiedad, que también pasa, pero ciertamente son asuntos que debemos tomar en consideración, no las debemos tomar light, no las debemos preparando tomar para ese momento donde obligatoriamente vamos a tener que enfrentar un suceso inevitable, hacer ese sobrecito, poner los números de catastro, los certificados de nacimiento de cada uno de los hermanos, el certificado de matrimonio de los padres, y guardando en ese papelito, en ese sobrecito, para que cuando llegue el momento de la verdad ya tengamos un camino bastante amplio, adelantado, que en el momento, ¿verdad?, cuando uno lo tiene que buscar de repente a última hora, como que uno como que tambalea, como que se bloquea, pero si ya uno adelantó eso con la mente fresca, pues ya es más fácil ayudar a que el proceso fluya. Y que eso no necesariamente tiene que ser que una vez lo enterró ya saca el sobrecito para averiguar, pero ciertamente cuando estos sucesos ocurren, ¿verdad? Pues uno pasa pues mucho dolor y en ese proceso pues se complican las cosas y uno no piensa claro. Así que sí, ciertamente hay que prepararse para eso. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, ¿cómo el Colegio de Notarios puede ayudar a la comunidad? ¿Qué programas ustedes tienen para ayudar, orientar a la comunidad en esto y en otros temas? Bueno, pues además de estos espacios que con mucha amabilidad, ¿verdad?, nos invitan y tenemos para orientar. Honrados que estén aquí. El Colegio de Notarios, como explicamos la vez pasada, estamos trabajando este programa donde recibimos llamadas de los del público, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico, que tienen dudas, y con muchísimo gusto le orientamos sobre lo que ustedes necesitan. El teléfono del colegio es el 787-758-2773. Por favor, licenciada, repítalo. Es el
758-2773. Allí nos pueden llamar. Las muchachas asistentes tienen bastante conocimiento, pero ciertamente tenemos notarios disponibles o estoy yo que le puedo orientar a lo que usted necesita. Adicional a eso, tenemos un programa a la comunidad donde a las personas de escasos recursos, luego de que los cualificamos, podemos ofrecerles servicio notarial gratuito. Para estos procesos, estamos implementando, ¿verdad? Nuestro programa, estamos haciendo los primeros pasos para poder organizar esto. Somos bien ambiciosos, queremos llegar a toda la isla. Tenemos futuros proyectos que todavía no quiero mencionar porque estamos en pañales, pero son bien ambiciosos y tenemos la esperanza de hacer huella en el pueblo de Puerto Rico, ciertamente. En las cosas que necesitamos. Licenciada, y su teléfono para las personas que estén interesadas en consultarle. Cómo no, el teléfono personal, el de mi oficina, es el 756 con el 787-756-8477 o mi teléfono celular, que es mi oficina ambulante, el 787-612-3739. Como directora del Colegio de Notarios de Puerto Rico, les insto para que, por favor, si tienen duda, se pueden comunicar a estos teléfonos y al colegio, que con muchísimo gusto le podemos brindar la ayuda que necesiten. Licenciado Quiles, ¿y el número de su oficina? Bueno, sí, para todos aquellos que tengan algún tipo de necesidad, que podamos ayudarlos en la orientación de cualquiera de este tipo de situaciones. Teléfono oficina es 787-753-1767 o 787-753-1967. Estamos ahí para servirle y con mucho gusto pues le podemos atender y orientar para que pueda pasar ese proceso. Pues yo espero que las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de la página de Facebook aprovechen la información y que aprovechen esta orientación que ofrece el Colegio de Notarios y actúen ahora que hay tiempo. Licenciada Pacheco Rivera, gracias. Gracias a ti. Licenciado Quiles, gracias. Un placer, muchas gracias por tenernos aquí. Nori, si me da el tiempo, 2 minutos adicionales. Este programa requiere de notarios de nuestro colegio y de los notarios que nos escuchan, que no son miembros del colegio, a los cuales les ofrecemos diversos servicios en el colegio, a los notarios, no solamente a la comunidad, sino que a los notarios le damos la mano en diferentes procesos. Necesitamos su ayuda para poder ser exitosos en este programa a la comunidad, que ofrecemos ayuda gratuita, pero esa ayuda es voluntaria de los notarios para poderle certificar horas para cumplir con el programa y el reglamento de abogados y abogadas de oficio. Para información sobre eso, les repito el número del colegio, 787-758-2773. Pues los notarios a llamar también para orientarse y cooperar. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Una vez más, gracias inmensas por su sintonía. Solamente me queda recordarles que el tiempo es ahora, es tiempo de construir futuro, es tiempo de construir un mejor país. Que tengan excelente fin de semana. Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.